tampoco tiene ninguna lógica que una atleta, si queda embarazada, se quede sin su sustento de vida para continuar. Bueno, contame cómo estás vos, cómo te agarró este momento de pandemia, este año que tienes, este primer año. A ver, la verdad es que fue muy difícil. Se planteó desafíos extra que bueno, a los que tuvimos que hacer, si se quiere, una como readaptación, ¿no? En cierta forma el deporte educa mucho en ese sentido, pero bueno, tuvimos que rápidamente reconfigurar los programas y pensar de qué manera, primero que nada, salir a sostener a lo que son las estructuras de desarrollo del deporte, porque bueno, la verdad es que producto de las medidas que se tomaron y de el aislamiento social preventivo y obligatorio, los clubes tuvieron que cerrar las puertas, entonces bueno, las medidas estuvieron principalmente destinadas a sostenerlos, a sostener a aquellos que con medidas institucionales, con medidas para el trabajo, para el recurso humano. Un poco esa fue la primera instancia de lo que fue la pandemia. Después, bueno, terminamos becas extraordinarias para nuestros atletas, porque mucho del sustento de vida que tienen nuestros atletas es por un lado la beca extraordinaria y por el otro actividades que están relacionadas al deporte, y que parece importante acompañarlos en ese momento, teniendo en cuenta que dedican su vida a la representación nacional y a prepararse para representar al país. Así que lanzamos becas extraordinarias para nuestros atletas, todos nuestros atletas y todas nuestras atletas de representación nacional, tanto los que están dentro del esquema olímpico como los que están en la instancia de representación nacional. También terminamos el año con un aumento de 30% en las becas, para bueno, también contener y sostener a todo ese universo de deportistas. Y bueno, y los programas que se lanzaron estructuralmente del gobierno nacional para sostener el trabajo, como fue el IFE y el ATP, que tuvieron un impacto pero muy importante en el deporte argentino. El ATP, para que te des una idea, alcanzó aproximadamente 16.000 trabajadores y trabajadoras de clubes de todo el país. Y aún hoy continúa con el repro. El IFE también tuvo un impacto muy importante. Los IFE que se lanzaron tuvieron un impacto muy importante en el deporte, porque hay muchos trabajadores y trabajadoras que no están registrados en los clubes de barrio. Entonces esta también fue una medida que alcanzó el deporte argentino. Y bueno, y los programas específicos que lanzamos desde el área de deporte, tanto el programa de emergencia como el programa de obras para clubes, que fueron programas que tuvieron que ver más que nada con el acompañamiento institucional. Con respecto de las becas, ¿cómo fue, digamos, la charla? ¿Se te acercaron deportistas manifestando sus diferencias, sus problemas, como esto que vos decías, de que no solamente tienen la beca, sino que también trabajan con cosas relacionadas al deporte? O sea, ¿cómo fue ese momento de decir, bueno, sí o sí hay que aumentar y en plena crisis? A ver, la verdad es que de parte de los deportistas ha habido una actitud de muchísima responsabilidad, porque desde el minuto cero, cuando se decretó el aislamiento social preventivo y obligatorio, continuaron, yo siempre digo, tuvieron que dejar de entrenar, nunca dejaron de entrenar a nuestros atletas, porque siempre estuvieron entrenando, aún en el aislamiento, con todas las estrategias habidas y por haber. Colaboraron muchísimo en ser promotores de la importancia de las medidas de distanciamiento y de cuidado para que la pandemia pudiese atravesarse de manera controlada. Entonces la verdad es que, primero que nada, hay de parte nuestra muchísimo agradecimiento para nuestros atletas, y después que la verdad que no hubo un reclamo puntual, pero sí de nuestra parte hay mucho conocimiento de lo que representa la beca para nuestros deportistas. Y con respecto a esto de que bueno, es un único sustento de vida, por ejemplo en Tucumán ya es ley la jubilación, ¿qué proyectos hay tanto con jubilación o no sé, una asignación por maternidad? Porque esas son cosas que quizás todavía quedan en el tintero en el deporte, entonces no sé si las tenés contempladas como proyecto, entonces bueno, me gustaría que desarrollarse. Sí, por un lado está aquello que nosotros vamos a cambiar de lo que es el reglamento de becas.
nuestro reglamento interno de becas, que es el que abarca a todos nuestros deportistas de representación nacional, para que justamente estén contempladas estas cuestiones. Y por otro lado también estamos trabajando en proyectos de ley para que están establecidos, digamos, por ley estos aspectos y que estén contemplados, porque realmente es una cuestión de estado la situación previsional del atleta, teniendo en cuenta que la vida útil del atleta es una vida muy corta, muchas veces, a veces sí, a veces no, depende de distintas situaciones, puede complementarse con una carrera universitaria o no. En eso también estamos trabajando para la terminalidad educativa, en el caso de que no esté, y para la continuidad educativa terciaria universitaria, para la terminalidad, claro, para la terminalidad del secundario, la terminalidad obligatoria, digamos, y para la continuidad educativa terciaria universitaria, que estamos trabajando con convenios con las universidades nacionales, con convenios con las universidades privadas también. Pero bueno, por otro lado, también hay que atender la situación previsional del atleta, que es una persona que muchas veces, los que andan bien, los que más representativos o representativas son, por ahí están 10, 15 años de su vida dedicados o dedicadas a representar a nuestro país, ¿no? Entonces también es importante que ahí haya una figura previsional que sostenga en el momento en el que se terminan esas carreras deportivas. Sí, no, porque aparte el hecho de que se sientan solamente útiles y después, tienen que salir. Ahora, está toda esta cuestión de la universidad, de ofertas laborales, de insertarlos en el mercado laboral, pero si no, esta camada, era como, terminaban, se retiraban y ¿qué hacían? Incluso las becas les sirven mucho, porque si no, están prácticamente sin nada. Sí, es muy compleja la situación de retiro de la carrera deportiva. Depende mucho de la condición socioeconómica del atleta, de su vida previa a su carrera deportiva. Depende mucho de cada disciplina también, porque hay algunas que tienen un esquema de desarrollo económico más fuerte que otras. Entonces, son situaciones muy diversas, pero lo que sí es una realidad concreta es que es una cuestión de Estado, la situación de él o la deportista, porque está representando a nuestro país, efectivamente está representando a nuestro país, y es importante que tenga una modalidad posible de reinserción social una vez que se termina esa carrera deportiva. Sí, nosotros tenemos problemas en el acceso a la práctica deportiva, en la permanencia es donde tenemos mayor problema. Las mujeres muchas veces desarrollan una vida deportiva de niñas y adolescentes, y en el momento en el que forman sus familias, la organización social del cuidado las retiene en su ámbito familiar, en el acompañamiento de sus hijos, hijas, de sus parejas, y relegan la posibilidad de continuar vinculadas al deporte, en la práctica y en la participación institucional. No hay permanencia de las mujeres en el deporte. Eso es sobre lo que más tenemos que trabajar. Y se da, no es una batalla, si se quiere, no sé si es la mejor palabra, pero que quedamos solo desde el deporte, lo estamos dando desde el gobierno nacional, justamente poniendo en discusión a través del Ministerio de Mujer, Género y Diversidad, que es nuestra área de gobierno estructural para estas cuestiones, poniendo en discusión la tarea del cuidado, cómo están contempladas en la vida de nuestra sociedad para mejorar en ese sentido, porque son las que nos están relegando a nosotras de la posibilidad de proyectarnos, ¿no? Y también tenemos obviamente problemas de participación de las mujeres en los ámbitos dirigenciales y en el alto rendimiento también. Hay muchas atletas que relegan la posibilidad de continuar con sus carreras deportivas en el alto rendimiento, justamente por no tener el acompañamiento necesario y por cómo funcionan las estructuras sociales que tensan y que cómo yo voy a dedicar mi vida al deporte si en realidad tengo mi familia y tengo que acompañar, y sí, eso genera una situación de tensión para las atletas, que por eso ahora parte de las reglas, de los cambios que hicimos en la reglamentación
de nuestras becas fue contemplar la maternidad, por ejemplo, que no estaba contemplada, contemplar la paternidad, la comaternidad, la fertilización asistida, bueno, toda una serie de cuestiones que, bueno, también las situaciones de violencia, obviamente, ¿no? De adopción. ¿Eso para cuándo lo van a tener? ¿Ya está en vigencia? No, estamos terminando ahora de acomodar la nueva reglamentación que se establece ahora a partir del 2021 en adelante. Ah, bien. Digamos, no sé, va a ser una asignación o más allá del acompañamiento, no sé, con el interdisciplinario también va a ser como monetario como un incentivo justamente para nosotros el equipo lo tenemos en nuestra dirección de políticas de género. Claro. Desde ahí hemos dado acompañamiento a un montón, de hecho hemos generado una línea segura en el deporte también, para que las atletas y los atletas se puedan comunicar en caso de que estén conviviendo con una situación de esa índole, y tenemos ahí a nuestro equipo de profesionales para trabajar en ese sentido. Bueno, esto tiene que ver específicamente con aquello que es nuestro reglamento de becas, que, recupero lo que te decía antes, es el sustento de vida de nuestros deportistas. Entonces, bueno, también es importante que en ese reglamento de becas esté contemplada estas necesidades que tienen que ver con necesidades de vida, ¿no? Sí, totalmente. Realmente porque es un cambio necesario y urgente, y eso haría un clic de decir, bueno, estamos contemplando a las mujeres, ¿no? Porque, como decís, la mujer relega su carrera deportiva, lo vas a hacer más que yo, porque yo no estuve de ese lado, pero sí, dejar la carrera deportiva porque sos madre, como, no suena lógico. No, totalmente. Y tampoco tiene ninguna lógica que una atleta, si queda embarazada, se quede sin su sustento de vida para continuar con su vida. Que se quede sin sustento para continuar con su vida. Que bueno, digo, en general no era una situación que se diera, pero no tiene que ser un tema de decisión de una federación u otra, tiene que ser algo que esté reglamentado y establecido como un derecho adquirido para nuestra deportista.